Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ya activamos. Sí, vamos a esperar un minuto más y arrancamos. No se olviden de poner apellido y nombre en el chat. Bueno, buen día. Ahí recién hoy miré el correo que me mandaron. Recién lo acabo de ver. Así que bueno, la clase que viene entonces arrancamos con esos temas. Bien, que ustedes me dicen. Hoy vamos a tratar de ser breves. Vamos a hablar de secuencia, una vez más. Para armar la secuencia hay distintos formatos, ¿sí? No sé cuál formato están siguiendo ustedes, ¿sí? Volvemos a la discusión de siempre, de que cada profe tiene su criterio para pedir la secuencia. Yo lo que les voy a pedir, ¿sí? Es que sea una secuencia que tenga una carátula no, perdón, un encabezado, eso quise decir, un encabezado. En ese encabezado tiene que estar la información del instituto, la información de ustedes. Bien. También tiene que tener un título, eh, una fundamentación, perdón, título, a quién está dirigida la secuencia, materia, bloque, contenido. Después viene la fundamentación, ¿sí? En la fundamentación tienen que decir por qué enseñar ciencias naturales en la primaria, muy cortito, ¿sí? ¿Por qué ese recorte y qué es lo que quieren o pretenden o piensan que logran haciendo ese recorte con ese contenido? ¿Sí? Eso sería en líneas generales la fundamentación. No tiene que ser muy larga tampoco, ¿sí? Muchas veces hacen una fundamentación tremenda y, y una fundamentación que le cabe a cualquier secuencia o a cualquier planificación. Sí, en este caso la fundamentación es muy específica para la secuencia, para un tema específico, para un contenido específico. ¿Sí? Entonces, la fundamentación está en relación eh, de dar razones y argumentos de por qué, para qué ese recorte, de ese contenido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, luego de la fundamentación, que ya con
media carilla alcanza, ¿sí? No vale corto y pego, no vale corto y pego. Tiene que notarse que hay una redacción original y propia, y eso se nota cuando lo hacen, sin cortar y sin copiar. Eh, Esto de cuando hacemos una fundamentación, ¿lo sacamos del diseño curricular o lo hacemos con nuestro criterio, digamos? no, con su criterio, porque el diseño curricular no les va a alcanzar, ¿sí? Con su criterio y fundamentando esa decisión con la bibliografía que fuimos trabajando, con lo que se trabajó a lo largo de la primera parte del año. Sí, eso me recuerda decirles que toda cita que hagan, lo hagan con norma ZAPA. ¿Bien? ¿Sí? Entonces tenemos la fundamentación, luego de la fundamentación tenemos los objetivos, ¿sí? Que bueno, ya hablamos que siempre es conveniente definirlos como objetivos conceptuales y objetivos eh, de habilidades, ¿bien? Después venimos con los contenidos. Yo le quería preguntar, Sí, le quiero preguntar sobre los objetivos. Esos sí. objetivos de habilidad son son las competencias, son los modos de conocer dentro del diseño curricular. Sí, están en, sí, 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 sí. Ujú. Así es, así es. En cuanto a los contenidos, es un solo contenido. ¿Sí? Si hablamos de, por ejemplo, energía y dicen transferencia de energía, ¿sí? Es transferencia de energía, no transferencia de energía, concepto de energía, temperatura, calor, pasaje de unidades, etcétera, etcétera, etcétera. No, es un solo contenido. ¿Se entiende a lo que voy? Porque ahí es cuando también nos perdemos y se pierde el sentido y el eje. Cuando decimos tenemos que dar todo esto y volvemos a insistir de que tenemos que priorizar los contenidos para profundizar. La finalidad de la profundización, ¿cuál Y es? ese contenido, nosotras lo utilizamos en Te cuántas escucho. clases. Bueno, Ahí voy, ahí voy, en la que ahí voy, nosotras queremos. ahí voy, ahí voy. Sí, pero no. Bueno, ¿Qué queremos lograr con una profundización de los contenidos? Queremos lograr una comprensión profunda, un aprendizaje duradero y el desarrollo de esas competencias y habilidades. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos los contenidos, especificamos los contenidos, ¿bien? Que estén estrechas, por eso hicimos el trabajo este de los círculos y qué sé yo. Luego los contenidos tenemos el, el tiempo, y acá tenemos que aclarar, ¿no? El tiempo es muy variable. El tiempo es variable en el sentido de que algunas escuelas le dan 2 módulos para ciencias naturales, a otros le dan 3, a otros le dan 4, a otros le dan 1. Después la maestra decide cuántos módulos va a distribuir para cada área, y es un lío, ¿sí? Tengamos en cuenta que un módulo es una clase. Un módulo equivale a una hora reloj, y un módulo entonces es una clase. 2 módulos son 2 clases. ¿Se entiende a lo que voy? No una clase un día. Si en un día hay 2
módulos de ciencias naturales, ¿sí? Son 2 clases, no una. Pasa que en algunas escuelas, depende de la maestra y del PEI de la escuela, ¿sí? Le dan creo que o 1 hora o 40 minutos o no sé. No sé, nunca termino de lograr decir concretamente cuánto tiempo le distribuyen porque es todo distinto, ¿sí? Siempre hay alguna diferencia con alguna u otra escuela. Depende de quién, de la maestra y del PEI de la escuela. Entonces, pero más o menos que tengan en claro eso, ¿sí? Cuando hablamos de módulos, hablamos de clases. Si hablo de 2 clases, son 2 módulos, es decir, 2 horas. Bien, no una clase de 2 horas. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Cuántos módulos van a implementar? De 2, mínimo 2, máximo 6 módulos. ¿Sí? Mínimo 2 Profe, ¿los módulos se refieren a las horas nada más? a las clases. Vuelvo de vuelta. Un módulo es una clase. ¿Se entiende? No, por ejemplo, ¿qué es lo que contiene ese módulo? Es el tiempo de clase, que puede ser 1 hora o 40 Ah, minutos de acuerdo a la escuela. ¿Entiende? listo. ¿Sí? ¿Segura? Un módulo es una clase. 2 módulos son 2 clases. 3 módulos son 3 clases. Hay muchos que confunden y le dicen una clase es la clase del día, ¿no? Ustedes chusmeen en algún momento al registro y van a ver que dice clase número 1, 2, 3, 4, 5. Eso está indicando cuántos módulos tienen el día y esa cantidad de módulos representan una clase. O sea, la cantidad de clases. Vuelvo a repetir, hoy es martes. ¿Cuántos módulos tenemos nosotros los martes? 2 módulos. ¿Cuántas clases son los martes? 2 clases. ¿Por qué? Porque son 2 módulos. No es una clase. ¿Sí? Bien. Sé que es confuso. Entonces, tiempo, colocan. Tiempo, 2 puntos, 6 módulos, 4 módulos, no sé. Máximo 6. Con toda la furia, excesivo 8. Como excesivo 8. ¿Sí? Después, el tiempo, recurso. En recurso ponemos todo lo que vamos a utilizar. Pizarra, tiza, balde, hoja de papel, lapicera, app, computadora, celular, papel higiénico, no sé. Después, en el desarrollo de las clases, si quieren especificar una actividad, también lo pueden hacer y ahí también pueden indicar los materiales específicos para esa actividad. Después de los recursos, ¿no? Me estoy olvidando de algo, los propósitos. Los propósitos. Los propósitos, me estaba olvidando. ¿Qué es lo que? Los propósitos, la verdad que a mí mucho. Los propósitos tienen que ver con la intencionalidad del docente. Bueno, ustedes seguramente ya lo habrán escuchado. ¿Qué es lo que el docente va a hacer? ¿Cuál es la intención del docente con esa secuencia? ¿Sí? Bien. Entonces tenemos, vamos de vuelta, propósitos, objetivos, conceptos, tiempo, recursos, y viene el desarrollo. En el desarrollo, ¿sí? Eh, para la secuencia hay distintos formatos, vuelvo a insistir. Pueden empezar como quieran,
¿sí? Es decir, inicio o clase 1 o módulo 1, pero siempre especificando los tiempos de comienzo y los tiempos de finalización. Entonces, ponen, no sé, clase número 1 o clase 1 o primer módulo. La clase comienza con el relato de la maestra para introducir el tema o para explorar ideas previas acerca de... Sí. Lo que no tiene que haber en la secuencia, bajo ningún punto de vista, son explicaciones teóricas. ¿Sí? Porque se supone que eso se sabe, tanto para el que la produce como para quien la va a leer o para quien la va a ejecutar. ¿Sí? Y además pierde sentido desarrollar o desarrollar explicaciones teóricas en una secuencia. Si lo que estamos tratando de hacer es precisamente de romper esa linealidad conductista, memorística. ¿Qué es lo que tengo que desarrollar entonces? Las actividades. ¿Sí? ¿Significa que no van a explicar nada en las clases? No, no significa que no van a explicar nada. Significa que en la secuencia, en lo escrito, no tienen por qué desarrollar lo teórico. Para eso está el libro. Entonces, ¿van a explicar teoría? Sí, van a explicar teoría. ¿Y cómo va a estar en la secuencia? Y en la secuencia pueden poner en este momento o luego de esta actividad, la docente, el docente, ampliará, desarrollará, aclarará las ideas sobre los conceptos sobre o el concepto de célula, pero no decir, el docente explicará que la célula es la mínima unidad de los seres vivos que se clasifican en... ¿Se entiende a lo que voy? Porque eso se sobreentiende, se supone. ¿Mm? Eso Profe, incluye las intervenciones del docente también, ¿no? Intervenciones que tengan que tener explicación. Sí pueden decir, por ejemplo, en este momento o para tal actividad, el docente intervendrá realizando las siguientes preguntas o realizando el siguiente planteo y lo describen cortito. ¿Sí? Eso sí. Explicaciones teóricas no tienen que haber. La verdad que no tiene sentido, no sé si se entiende. Después uno les pide una secuencia y hacen una secuencia de 30 páginas y es todo teórico. Y cuando nosotros tenemos que hacer hincapié en qué cosas, en las actividades. Luego luego o antes, ¿sí? Luego o antes este, de este desarrollo, tiene que estar la evaluación. La evaluación tiene que estar súper clara. ¿En qué momento se va a evaluar? ¿Con qué criterios se va a evaluar? ¿Y con qué instrumento se va a evaluar? Siempre ponen, al final ponen, la evaluación será continua a lo largo de todo el proceso, pero no describen ni cuándo, ni qué actividad van a utilizar, ni cuál es el criterio. Y dicen, se va a evaluar con la actividad. Ok, pero ¿qué va a evaluar de la actividad? ¿Si la hizo o no la hizo? ¿Si la entregó o no la entregó? ¿O si logró estructurar una idea, ampliarla? ¿O no tuvo ningún tipo de avance? Entonces, la evaluación tiene que ser clara, describirse qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y en qué momento se va a evaluar. Y acuérdense en que la evaluación tiene que estar estrechamente relacionada con los objetivos que ustedes se plantearon en un principio.
Luego de la evaluación, tiene que consignar la bibliografía. ¿Qué bibliografía utilizaron ustedes? Para consignar la bibliografía, para hacer citas en la fundamentación, para hacer cualquier tipo de cita a lo largo de cualquier tipo de trabajo, normas APA, ¿sí? Normas APA, a partir de 2019, 2018, 2019 en adelante, ¿sí? Vean. Si no la Me parece- saben, ¿Qué es eso? las normas APA son las reglas de citado, ¿sí? Fíjese que, a ver, ahora le busco un libro. Porque yo cuando cito, le pongo comillas. Sí, pero no. Una cosa es citar textual y otra cosa es ampliar o continuar la idea de, Ah, ¿sí? así nunca hice como dice usted. Claro, a ver, dame un segundito. Yo acá tengo abierto algunas cosas, pero no me acuerdo qué. A ver. No, este no es. Vamos a cerrar este. Vamos a cerrar este. Bueno, no sé. Después les explico, les mando un videito o algo. Sí. Es importante el tema del citado. Es un, es un, es un hábito importante, interesante, que lo adquieran desde la formación, porque el día de mañana ustedes van a tener que concursar, es lo deseable, ¿no? O por ahí escriben un libro, o por ahí vaya uno a saber qué les depara el destino, y el saber citar está bueno. Como dice la compañera, uno siempre cita poniendo las comillas. Eso es cuando hacemos una cita textual. Entonces ponemos en palabras de fulano mengano, comillas, ta, 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 ta. Paréntesis, año. ¿Mm? Bueno, después vemos ese tema. ¿Qué hora es ya? Ah, vamos bien de tiempo. Yo hoy voy a cortar temprano porque necesito cortar temprano. Antes de tiempo, porque necesito rajarme antes. Eh, Les explico porque tengo que hacer unas cosas antes de entrar a la escuela. Yo entro a las 10:30 en González Catán, ¿sí? Entonces no me da el tiempo. Si no van a pensar que es por otra cosa. ¿Bien? Luego de la bibliografía y luego de toda la secuencia, ¿sí? Pueden agregar un anexo. ¿Qué es un anexo? Un anexo es un apartado complementario del cuerpo principal del trabajo. ¿Sí? En ese anexo ahí ustedes pueden agregar gráficos, imágenes, toda información que esté mencionada en el trabajo y sea necesario ampliarla por X motivo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes dicen, en la actividad número 2 se presentarán una serie de imágenes, muestran las imágenes y después pueden aclarar. Estas imágenes fueron obtenidas de la página tal y la pueden agregar o en la bibliografía o en el anexo. Si la agregan en la bibliografía, se cita con norma APA. Si la agregan en el anexo, ¿sí? Es porque van a mostrar, no sé, la página, que es el contenido de esa página, ¿sí? U otras imágenes, o una tabla, o un gráfico, ¿sí? Mi intención era hacerlos practicar de dos maneras. Una, haciendo inicio, o sea, como les dije en un principio, de distintos formatos. Entonces, mi idea era, pero no nos va a dar tiempo porque cuando ya estamos en septiembre, ya está, ya terminamos el año. ¿Sí? Preparen la sidra, el pan dulce. Este, ¿cómo es? Profe, nosotras hacemos esta planificación, esta secuencia, ¿no? Ujú. Se la entregamos a usted, pero tenemos devoluciones de usted para después.
por ahí si tenemos que modificar algo No, o... sí, ahí sí o sí tengo que hacer devoluciones lo más pronto posible porque eso es lo que van a tener que defender en el final, ¿sí? Ahí sí. Si nosotras aprobamos la secuencia, estamos en el final. No sé, lo voy a pensar. Por si no aprobamos, no sé si por ahí no apruebo y no estoy en el final, así vendría a ser. Claro, claro. El trabajo final para, digamos, acreditar la cursada es el trabajo, es esta secuencia, ¿sí? Mi idea original era hacer al menos 3. Obviamente no nos va a dar el tiempo, pero con 2 creo que vamos a andar. Lo que pasa es que también yo quería mostrarles y hacerles practicar con otros modelos, más sencillos y más cortos. Bien, por ejemplo, con esto. Por ejemplo, con esto. ¿Sí? Esta es una hoja de ruta. ¿Qué es una hoja de ruta? Es un instrumento el cual me va a mostrar, ¿sí?, la secuencia de modo abreviado. Pero de modo abreviado, ¿por qué? Porque yo voy a hacer de esa secuencia, voy a enfocarme en una sola clase. ¿Por qué en una sola clase? Porque así como recortamos el contenido, también podemos seguir recortando y profundizando el tema. Por ejemplo, creo que esto ya se los había mostrado en algún momento. Ponemos la temática, fuerzas y sus efectos. Cuarto año de primaria, título, bueno, gimnasia de la naturaleza, no se me ocurrió otra cosa. Y fíjense en la hoja de ruta. Semana 1, se hace una breve descripción de algunas preguntas que van a orientar, que van a guiar esa clase, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que aprendan los estudiantes? ¿Qué es lo que quiero que desarrollen los estudiantes? ¿Y qué actividades van a realizar? Y los recursos. Pero fíjense un detalle, esto está súper sintético, ¿no? Porque está todo hecho en un cuadro, en una casilla. ¿Ven que es cortito? ¿Sí? Actividades. Planteo el problema o situación en la que una maestra debe llevar cajas con libros. Punto. Observar una serie de imágenes de la vida cotidiana para analizar y formular ideas sobre las interacciones. Punto. ¿Por qué? Porque mi interés está en otra clase. ¿En cuál clase? No me acuerdo. ¿Era la 3? Ah, y este no era el documento. Era este, sí, este era. No, este no era el documento. Me equivoqué de documento. Porque, a ver, aguántenme un chiquitito. ¿Dónde lo puse? ¿Por qué abrí ese? A ver. Yo ya no sé dónde guardo las cosas. Un desastre. Una vergüenza. Pero este era la hoja de ruta, carambas. A ver, ¿dónde puede ser?
Igual, profe, para hacer así, en resumen, primero tenemos que hacer una secuencia completa como la que estamos haciendo ahora, y de ahí sale esa más chica. No, al revés. Ah, Bueno, sí, no, ¿para qué les voy a hacer perder tiempo? A ver, ya está, cierro eso. Ahora les digo qué onda con esto. No sé. Bueno, ahí les digo qué onda con esto. Es al revés. ¿Quién preguntó? Vanessa. Vanessa. Vanessa, mira. Y miren todas. Esta es la hoja de ruta. La hoja de ruta me va a mostrar el esquema general de la secuencia. ¿Sí? Las clases, las actividades, los recursos. ¿Qué es lo que quiero que aprendan? Tanto como habilidad como concepto. ¿Sí? Es una descripción somera y general. Pero, por ejemplo, vamos a tomar la primera clase. A mí, imaginemos lo siguiente, me importa la clase, la primera clase. ¿Sí? Bien. Ahora, en esta primera clase lo que yo tengo que hacer es desarrollar al pie de la letra qué es lo que voy a hacer. Acá sí, si digo, bueno, la hoja de ruta me muestra el recorrido que voy a hacer, ¿sí? Resumido de toda una secuencia que yo preparé, que yo pensé. Bien, pero sin demasiado detalle, de manera general. ¿Dónde voy a hacer hincapié? En la clase que a mí me interese. Por ejemplo, yo al azar ahora digo la número 1, porque me interesa que aprendan esto. Como a mí me interesa esto, yo voy a desarrollar esa clase al detalle, de comienzo a fin, siempre detallando. ¿Sí? ¿Detallando qué? Todo lo que voy a hacer. Detallando las actividades, detallando los recursos, detallando los momentos, ¿sí? Pero eso yo no le estoy pidiendo ahora, solamente le estoy mostrando un ejemplo de otra forma de secuenciar, ¿sí? ¿Se entiende? La intención es esa, que vean que hay otras formas de secuenciar. Bien, una es esta, con la hoja de ruta, en donde yo doy un panorama general, pero voy a hacer hincapié en una sola clase. No importa si sea un módulo, dos o tres módulos lo que voy a ocupar para ese tema en particular. Lo que importa es que no voy a abarcar todo, sino todas las secuencias, sino esa clase en particular porque me interesa desarrollar ese concepto o una habilidad bien específica. ¿Se entiende? ¿Sí? Después otra forma de secuenciar, ¿sí? Es más sencilla, es poner el contexto, todo el encabezado, aclarar el contexto. El contexto tiene que ver qué tema se da antes, qué tema se da después, ¿sí? Y después simplemente inicio, desarrollo y cierre. Esa es otra forma de secuenciar. Bien, más sencilla, más breve, con menos elementos. Bien. Ah. Pero yo bueno, les quería mostrar otra cosa y yo pensé que había abierto el documento que yo quería ver. Aguárdenme un segundito que miro este. Bien, este es otro modelo, a ver, ahí les comparto. profe, yo tengo una duda, ¿no? Cuando la tengamos que defender a la secuencia, ¿cómo la defiendo? ¿En base, no sé, a la bibliografía o...? Sí, en base a la bibliografía. Después vamos a charlar de eso y les voy a mostrar algún video del año pasado, porque van a tener que hacer un video, ¿sí? En el ¿Un cual video? ustedes argumenten y fundamenten, ¿sí? Esa secuencia.
Vean. Bueno, A ver, aguardame un segundito. Este es otro modelo, donde ponemos el título de la clase, nivel de los alumnos, año, grado, contexto, ¿sí? Objetivos de aprendizaje, que queremos que los alumnos aprendan en la clase, y acá los diferencio entre objetivos conceptuales y habilidades de pensamiento científico. Tiempo estimado, materiales y recursos a utilizar, y desarrollo de la clase. ¿Ve? Este es súper sencillo también. Nada más. Y el cierre. Un cierre claro. ¿Sí? Hay distintas formas de secuenciar. Ahora, la que yo le estoy pidiendo, digamos que como es la más completa, precisamente para que incorporen esos elementos en sus propias secuencias en el futuro. ¿Sí? No es solamente por hinchada, quinotos. ¿Bien? No abunden en texto. eh, aclaren todo lo que tengan que aclarar, pero no abunden en explicaciones teóricas. Eso es lo más importante. ¿Sí? ¿Qué más? Había algo más que les quería mostrar. Yo les mandé sigo compartiendo, ¿no? Este documento. Yo pensé que no se los había enviado, pero les mandé este documento sobre secuencias, ¿no? y uno de ¿Lo secuencia leyeron? audio. ¿Lo leyeron? Esto que dice sobre las secuencias. La secuencia didáctica orienta y facilita el desarrollo práctico. Es una propuesta flexible que puede y debe adaptarse a la realidad concreta a la que intenta servir, de tal manera que sea susceptible de estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso lo leyeron, lo tienen, ¿no? Después, bueno, describe un poco cuáles son los elementos que deben tener, hace algunas preguntas orientadoras, ¿sí? Fíjense que ahí está el detalle de evaluación y autoevaluación, también puede haber momentos de coevaluación, ¿sí? Y cosas así. Bien. Bueno, ¿qué más? Había algo más acá. Este es otro, más específico, ¿no? Dice, para armar la secuencia idéntica debemos tener en cuenta los propósitos, los objetivos de aprendizajes y contenido. Dice más o menos lo mismo, actividades y evaluación. Definir propósitos en el marco del diseño curricular y propuestas curriculares como el PEI y enmarcar en la planificación anual. Si bien es una secuencia, nosotros nos basamos en el diseño curricular y lo que hacemos es reelaborar esos objetivos. Y si no, los inventamos. Eh, porque los propósitos y los objetivos del diseño curricular son muy generales. O para uno, para todo el diseño o para todo un bloque. ¿Sí? Y yo lo que estoy haciendo no es un bloque, es simplemente una secuencia. Entonces yo tengo que afinar esos objetivos y esos propósitos para ese contenido en particular. Entonces hay que pensar, no corto y pego. Una cuestión, siempre es importante no abundar en objetivos. ¿Sí? Muchas veces es mejor poner 4, 5, ¿bien? Como mucho. ¿Por qué? Porque es una secuencia. Si yo pongo muchos objetivos, no tiene sentido. ¿Cómo voy a alcanzar objetivos? 10 objetivos en una secuencia de 4 módulos o de 6 módulos. ¿Se entiende? Entonces es mejor decir, bueno, mi objetivo conceptual es este, mi objetivo de habilidad es esta, y las actividades que voy a utilizar son estas, que considero que con estas actividades voy a lograr que los estudiantes puedan desarrollar la habilidad de observar, desarrollar la habilidad de clasificar, desarrollar la habilidad o el concepto de, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque muchas veces hacen eso, cortan, copian, pegan, ponen 20 objetivos porque es lindo, porque queda bien y están las palabras que uno siempre utiliza,
Pero cuando uno se pone a leer, pierde esa coherencia interna, pierde esa hilación que tratamos de construir pensando en la priorización de los contenidos, pensando este, en la elaboración de los objetivos, pensando en las actividades que tengan que ver con esos contenidos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O es muy rebuscado? Pregunten, no hay ningún problema, ¿sí? Sí, se entiende. Bien, bien. Eh, Todavía no, ¿sí? Pero vayan pensando. Primero, ¿con quién? Bueno, ya saben con quién, ¿no? Tiene que ser de dos. De dos. De a dos. Bien. Ahora elijan un tema y hagan un borrador de eso, ¿sí? Hagan un borrador y lo vamos viendo. Después yo se lo voy a pedir y después le voy a pedir una preliminar y después le voy a volver a pedir una preliminar hasta llegar a la final. De acá en más nos vamos a dedicar a la secuencia y el desarrollo de los temas, de algunos temas conceptuales específicos del área. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, algo que quieran que les quedó medio en el tintero? Profe, entonces, de a par, elegimos un tema y hacemos un borrador tipo el borrador de la secuencia Sí, con todos los señorita. puntos que nos dio. Sí, señorita. Aunque sea una línea pueden hacer. ¿Sí? Para el Aunque martes que sea una viene. línea. Aunque sea una línea de cada uno, de cada punto, de cada aspecto. Sí, sí. Más que nada para que puedan hacer preguntas. ¿Sí? Bien. ¿Eso lo enviamos, profe, antes del ¿Cómo? martes? ¿Se lo enviamos antes del No, martes? no me ¿Ahora? envíen nada, lo discutimos el martes y después yo les voy a decir, tal fecha me lo mandan ya un preliminar más elaborado. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque la semana que viene, o sea, cuando se sienten a pensar van a empezar a surgir dudas, preguntas, inquietudes. ¿Sí? Entonces, esas preguntas, esas inquietudes que van surgiendo, sería bueno que ustedes las puedan expresar, ¿sí? En este encuentro para ser compartidos por todos, porque por ahí a todos tienen la misma duda o dudas diferentes o algo que a un compañero no se le ocurrió o que a mí no se me ocurrió tampoco contemplar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, nada más que por hoy solamente eso. ¿Sí? Eh, con respecto a la defensa, ¿sí? La defensa tiene que ver con que es como hacer más profunda la fundamentación. Ustedes van a hacer una fundamentación escrita, ¿sí? Dando razones, argumentos de por qué y para qué enseñar ciencias naturales y por qué y para qué hacen esa secuencia, ese recorte, qué quieren lograr. Entonces, en la defensa es más amplia, tienen que ampliar esa fundamentación, ¿sí? De manera oral. ¿Basándose en qué? ¿En lo que dijo Castillo? No, en lo que dice la bibliografía, el marco teórico de ustedes, el diseño curricular y la bibliografía que estuvimos leyendo, que estuvieron leyendo a lo largo del año. ¿Sí? Es una fundamentación. Después les voy a aclarar o les voy a mandar videos. No me acuerdo, me parece que borré todos los videos. No, no, no. Si tienen un minuto, busco. Pero me parece que los borré, no sé por qué. Ah, esperen que me equivoqué de drive. En realidad sí sé por qué, pero bueno, cosas que pasan, ¿vio? A ver.
Saben que sí. La verdad que hubiese estado bueno. ¿Qué? No, no. No guardé ni un video. Ni un solo video guardé. Pero no es difícil, ¿sí? Si no se asusten, quédense tranquilos. Un video armado por nosotras respecto Sí, a la secuencia. sí, 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 sí. Sí, así es, así es. Así es. Pero en un segundo estoy abriendo otro drive. A ver si me quedó acá alguno. Mm, mm, mm. A ver. Este es otro drive. A ver. Escuchen. Acá encontré un video. Bueno, pero ahí está. Hola, profe. Yo soy Abigail Villavicencio y estoy trabajando con mi compañera Mercedes Gómez. Nosotras elegimos hacer la planificación de ciencias naturales, de la secuencia de ciencias naturales, para quinto grado, donde del bloque de seres vivos elegimos el contenido de los medios acuáticos y humedales del territorio argentino. Nosotros sabemos que la finalidad de enseñar ciencias naturales en la escuela es que los niños y las niñas puedan construir conocimientos científicos que no lo pueden hacer por sí mismos en su vida cotidiana y que esos conocimientos ellos lo puedan utilizar en otras áreas, en otros contextos, en otras situaciones. Sabemos que es importante esta materia, enseñar ciencias naturales en la escuela primaria, porque no solamente se enseñan esos conocimientos que son específicos de la materia, sino que también cumple con el rol de fomentar la imaginación, la curiosidad por aprender, a desarrollar un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico. Por eso nosotras, durante esta secuencia, fuimos realizando diferentes actividades donde les permite a ellos desarrollar esas competencias científicas. Algunos de ejemplos de estas actividades son la búsqueda de información, el análisis y selección de información, la propuesta de posibles soluciones a problemáticas que presentamos, que en este caso era la problemática de los humedales, la observación no solamente de videos, de fotos, de imágenes, sino también realizamos una salida educativa donde ellos puedan observar, puedan comparar y puedan poner en discusión los temas que fueron trabajados con lo que ellos pudieron observar en ese ámbito. Bueno, los propósitos que nosotras pusimos en esta secuencia era fomentar el trabajo colaborativo, por eso se van a ir desarrollando en diferentes momentos actividades donde ellos trabajen en grupo o en pareja, promover la búsqueda de información en diferentes fuentes, se va a trabajar con revistas, con páginas y artículos web. Bueno, en realidad eso fue muy general, ¿sí? No es, esa no es la idea. Bien, después voy a buscar uno diferente como para que se entienda qué es lo que uno espera en esa defensa, ¿sí? Bien. Ese fue muy general. ¿Cómo? ¿Nos puede enviar el video? Sí, 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 después se lo envío. ¿Saben? Ya me veo No, grabándome 30 veces.
30 millones de veces. Sí, pasa. Uno lee, dice, bueno, no pasa nada, lo escribe súper seguro, se pone a leer, se graba y se equivoca, no articula, le pifia. No, quédese tranquilo que nos pasa todo. Y sí, vamos a grabar varias veces. Bueno, si no hay preguntas, dejamos acá, ¿sí? Bueno, Bueno, buena semana y nos vemos el martes que viene. Bueno, chao chao, a profe. todos. Chao, no se olviden de Saludos. poner Bueno, profe. apellido y nombre en el chat. Chao, ¿Mm? profe.